es un hecho jurídico. Ya habíamos visto con el hecho, ya muy directo un poco a las conclusiones a las que habíamos arribado en la sesión anterior. Un evento, suceso, acontecimiento, lo que quieras, capaz de crear, modificar, extinguir, ¿qué cosa? Muy bien. Situaciones jurídicas objetivas. De ventaja o de desventaja. ¿Qué cosa determina que un hecho, que un evento, que podemos apreciar con nuestros sentidos, cree, extinga, modifique, cambie situaciones jurídicas objetivas? En función de qué será. Si un evento es capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, eso depende de que el ordenamiento. Acuérdate que el ordenamiento jurídico, que también se le llama derecho objetivo, subjetivo, derecho objetivo. Este es el asignador de situaciones jurídicas. Si alguien tiene una determinada situación de ventaja o de desventaja, el objetivo dicta el ordenamiento. ¿Ok? Pensé que estaban limpiando, es el secador de baño. No va a pasar nada. Ya. Un evento no produce los efectos jurídicos por sí mismo, no es que produzca los efectos por naturaleza. Si un evento produce efectos jurídicos, es porque así lo indica el ordenamiento. No es algo intrínseco al hecho. El hecho, el evento por naturaleza no despliega su eficacia. Eso depende, insisto, del orden jurídico. ¿Ok? Por ejemplo, antes de 1924, o hasta antes del año 24, hace 101 años, el adulterio generaba pena de cárcel. Hasta 1924. Salió el Código Penal de ese año y desapareció el adulterio como delito. Entonces, que la consumación de un adulterio tenga efectos penales o no tenga efectos penales, no depende del adulterio en sí. Depende del ordenamiento. Y el ordenamiento jurídico, insisto, cambia a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, los efectos dependen del ordenamiento. Los efectos de un hecho son variables en el tiempo. En el tiempo y en el lugar. Por ejemplo, en el Perú y en muchos otros países de nuestra región, no es posible la bigamia. ¿Qué es bigamia? Dos matrimonios. Dos matrimonios. Casarse dos veces. Trigamia, peor. Tres. Pero en el mundo árabe, multigamia o no. Pero del varón hacia la mujer. Claro. Al revés, ¿no? No. ¿Qué tenemos ahí? Efectos jurídicos distintos dependiendo no del tiempo, sino del lugar. Este hecho tiene tres clases fundamentales. El hecho natural, también llamado hecho en sentido estricto, el acto jurídico en sentido estricto también,
y el negocio jurídico. Ese hecho natural, ¿por qué se caracterizaba? Produce sus efectos por el solo hecho de ocurrir. Basta con que ocurra y sus efectos se desencadenen. Si fue querido o no fue querido, es secundario. ¿De acuerdo? Los efectos se dan por el solo hecho de que acontezca el suceso. Al ordenamiento jurídico, lo único que le importa es que se verifique el evento y ya está. Por ejemplo, decíamos la concepción de un nuevo ser. Una pareja concibe un nuevo ser. Ella se hace un test de embarazo para el ginecólogo, ultra confirmado, embarazo. ¿Usted embarazado o embarazada? Se embarazó la raza. Él, mira, él le reclama a ella. Le dice, pero tú me dijiste que eras infértil. Me has hecho concebir involuntariamente. Me has engañado. O incluso, un ejemplo un poco exagerado, pero quiero destacar de qué va esto de la irrelevancia de la voluntad. Voy a decirlo así, ¿no? De repente ellos están juntos y digamos que uno de ellos manipula el método anticonceptivo que utiliza el otro para generar la concepción. Entonces hay una concepción allí con la voluntad viciada o afectada. El hombre o la mujer que ha sido víctima de ese vicio de voluntad podrá decir, señor juez, que el otro se haga cargo del nuevo ser, yo no quiero asumir nada. Si es la mujer, lo traigo al mundo y chao, ¿no? Que él se encargue, porque él me engañó, me timó, o a la inversa, que ella nomás se encargue y yo no sé nada, chao. Porque concebí involuntariamente. ¿Se puede argumentar eso? No. Porque la voluntad para la asignación de efectos es irrelevante. Basta con que ocurra y los efectos se desencadenen. ¿Y de qué efectos estamos hablando aquí? De los derechos, obligaciones, situaciones de ventaja y sobre todo de desventaja en relación al nuevo ser. Representado principalmente esto por los gastos de embarazo. Es un ejemplo, la concepción. Concepción. ¿Qué más? Muerte a efectos sucesorios. Si una persona fallece por una enfermedad, por un atentado o se suicida, es más, creo, no, hoy día o mañana es el día de prevención de suicidio, ¿no? Ayer. Ayer fue, ¿no? Perdón. Estuve cerca. Ya. En todos los escenarios, los bienes del finado o de la finada pasan a sus herederos. No van a dejar de pasar a sus herederos por el hecho de que la muerte haya sido voluntaria o involuntaria. Esos efectos se dan al margen de la voluntad que puede estar presente o no. Otro ejemplo que van a ver ustedes en reales del hallazgo de objetos o tesoros. Objetos perdidos, ¿ya?
¿Qué sucede si alguien se encuentra un objeto extraviado? Tiene el deber de devolverlo. Devolverlo no es facultativo, es obligatorio. Ese efecto se da al margen de que el hallazgo haya sido voluntario o involuntario. Como decíamos, ¿no? Te encuentras un perrito en el parque de casualidad y ves que el perrito tiene su collarcito con sus datos de sus dueños, ya está lejos de su hogar. Es tu deber procurar la devolución. De igual modo, si tú ves en redes sociales, decíamos, un anuncio, se busca a Fido, se busca este perrito, y bueno, tú dices, me parece haber visto este perrito en tal parque. Voy al parque, peino la zona y lo encuentro. Allí, ¿lo encontré voluntaria o involuntariamente? Voluntariamente. Pero el efecto devolutivo es el mismo. Tienes el deber de devolverlo. No puedes decir que porque te lo encontraste a propósito, te lo quedas. No cabe eso. Ese es otro ejemplo de hecho en sentido estricto, hecho natural. Luego tenemos el acto jurídico. En el acto jurídico sí es importante la voluntad. ¿Qué sucede si el acto se realiza de forma involuntaria? No produce los efectos que debiera producir. Se puede cuestionar. O dicho de otra manera, ¿Se considera nulo? Sí, se puede impugnar. Me desentiendo de ese acto porque ha sido hecho contra mi voluntad. Yo no tengo nada que ver, me desentiendo. Porque la ley pide que sea voluntario para que produzca sus efectos normales. Un buen ejemplo, el matrimonio. El matrimonio tiene que ser voluntariamente realizado. Profesor, ¿qué pasa si el matrimonio se hace con la voluntad torcida? No produce los efectos y se puede cuestionar. ¿Me puedes entender, profe? Sí. Ejemplo. Juanito se casa con Juanita y, por poner un ejemplo nada más, Juanito descubre que Juanita nació hombre. Él no sabía eso cuando se casó, por algún tema religioso. Eso es un dato relevante. Entonces, cuando hay una falta de información relevante, uno podría decir que la voluntad no estaba limpia cuando se casó. La voluntad tiene que estar inmaculada. O en todo caso, si la voluntad tiene alguna manchita, tiene que ser, por decirlo de alguna manera, una manchita menor. Por ejemplo, ¿no? Que la mujer descubra, oye, tú te has bajado la edad, no tienes esa edad, tienes un año más. ¿Tú crees que esa mancha en la voluntad, ese defecto de información sea relevante? Difícil, ¿no? El otro sí, ¿verdad? Claro, porque si es transexual no va a poder concebir, por ejemplo. Para empezar. Entonces, la ley pide que sea voluntario. ¿Y qué pasaría si, por decir, esta persona, cónyuge, que se casa con su esposo, que también sería cónyuge,
al esposo haberle mentido por haberse puesto 1 o 2 años más, que bueno, usted menciona que no alteraría mucho el acto jurídico, pero esta persona y de alguna manera ya lo considera una mentira y aún así quiere tomar la decisión de divorciarse. ¿Procede? Ya, interesante pregunta. ¿Podría proceder en una de las causales de divorcio que se puede considerar bastante controvertida, que es la imposibilidad de hacer vida en común? O sea, que me hayas engañado sobre tu edad, para mí, en mi esfera subjetiva particular, es muy grave. No sé qué psicólogo podría un poco avalar eso, pero bueno, si se pudiera avalar, no, que esa mentira me parece muy... Al resto del mundo le parecerá menor, pero a mí no. Y a mí sí me afecta, me ha hecho perder la confianza. ¿En qué otras cosas me habrán mentido? Entonces, si todo eso se desarrolla psicológicamente, se puede postular una demanda, decir que es la imposibilidad de hacer bien. Ahí entra la famosa causal, se acabó el amor. Entonces, si a través de una pericia psicológica se puede demostrar que la continuidad con el matrimonio se le hace intolerable y más bien le puede terminar perturbando psicológicamente, nada. Ahí hay una causa. Que es la más, insisto, más genérica. Pero en principio, decir, me engañó sobre un año, ¿verdad? Me dijo que era Sagitario, pero mentira, eres Escorpio. No sé. Complicado. El matrimonio tiene que ser completo. ¿Qué pasa si el matrimonio se hace bajo amenaza? También se puede invalidar porque a la ley le interesa que sea voluntario. ¿Ya? Otro ejemplo, la adopción. Muchos de los actos jurídicos, así como los estamos explicando, se manifiestan en el derecho de familia. Por eso también está aquí el reconocimiento de hijo. El reconocimiento de un hijo tiene que hacerse de forma voluntaria. ¿Qué pasa si el reconocimiento del hijo se realiza una vez más con la voluntad torcida, con la voluntad viciada? Se puede invalidar. ¿Por qué? Para que produzca sus efectos normales, repito, la ley pide que sea voluntaria. Un ejemplo que sonó bastante, creo que lo mencionamos, es este del llamado caso Robotino. Él reconoció en el entendido que eran sus hijos biológicos y a través de un examen de ADN se habría descubierto que no lo es. Entonces él firmó, reconoció sin que fuese sus hijos realmente. Hijos biológicos. Aquí tenemos un ejemplo de impugnación de la paternidad. Otro. ¿Qué pasa, doctores, si la persona, y esta es una pregunta bien común, sé que no es mi hijo, sé que no es mi hija, pero igual lo reconozco? O sea, Juanito le dice a Débora, yo te amo, estoy enamorado de ti, y yo voy a firmar a tu hijo. Y bueno, se hace así. Él firma al hijo o hija que, bueno, no es. Luego tienen problemas. Se empiezan a distanciar. Él podrá decir, me quiero desentender de los niños.
¿Podrá o no podrá? Diciendo, no son mis hijos biológicos. ADN. No, porque él los ha tomado voluntariamente. Exacto. Y el reconocimiento de un hijo tiene la característica de ser irrevocable. Salvo que haya sido engaño, que la madre le hubiese dicho que era suyo y que en realidad no lo era. Claro. Pero aquí, al haberlo hecho con la voluntad limpia, queda firme. Profesor, pero estos son derechos de familia. En el ámbito patrimonial no hay. Un ejemplo de acto jurídico sería el recibo de pago. ¿Qué cosa es el recibo de pago? Una declaración en virtud de la cual el acreedor declara que ya le han pagado. Si yo debo un bien, si yo debo un dinero, si yo debo un servicio, viene la pregunta, ¿cómo se acredita que ya lo pagué? ¿Cómo se acredita que yo ya cumplí con el pago de la deuda? Con el recibo. Sí, claro. Sería también otra forma, en efecto. Es una forma de recibo, en realidad. El recibo es toda declaración del acreedor donde deja constancia que no le deben, que ya se le pagó. Evidentemente, esa constancia, esa declaración del acreedor diciendo que no se le debe, que ya se le pagó, tiene que ser voluntaria, no sacada a la fuerza o a través de mentiras o engaños. ¿Ya? Bien. Luego tenemos al negocio jurídico. Aquí viene una palabra clave, doctores, ¿ya? Autorregulación de intereses. Esta frase definitoria les voy a pedir que la graben bien en su cabeza. Autorregulación de intereses. En el negocio jurídico, los sujetos tienen la competencia, ¿de acuerdo? En el negocio, repito, los sujetos tienen la competencia para regular sus propios intereses. Los sujetos, los individuos, pueden establecer sus propias reglas de juego. Entonces, el ordenamiento les da esa atribución. Yo regulo mis intereses, establezco mis propias reglas de juego. Eso es lo interesante del negocio, la capacidad para autorregularse. ¿Y cuál es el principal negocio de ustedes? Muy bien, el contrato. Porque en el contrato yo puedo establecer libremente mis términos y condiciones. El contrato. El contrato es el principal. ¿Por qué el contrato será el principal negocio, doctor? Ya, es el principal. ¿Por qué? ¿Es el más bonito? Es el más abundante. Es un tema cuantitativo. Todos los días celebramos varios contratos. Como han dicho algunos autores, el contrato está en el ADN del sujeto. Todo el mundo celebra contratos.
comprar pan, ahí hay una compra-venta. Comprar ropa, irse al médico, ahí hay un contrato de prestación de servicios. Estudiar en el marco de un contrato de servicios educativos. O sea, hay negocios que una persona puede morir y nunca lo celebró. Pero una persona que ha vivido ciertos años definitivamente ha tenido que cerrar contratos en algún momento. Por eso es el más importante, es el más común, es el más frecuente. Decíamos, ¿no? Si en un día se celebran como 100 negocios, por poner un número gráfico, más de 90 deben ser contratos. Así de abundante es. Y por eso su trascendencia. Y esa es la razón por la cual también se puede decir que el contrato es el negocio jurídico más estudiado, más analizado en la doctrina y en la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Es el punto. Pero el contrato es el único punto. La constitución de una persona jurídica. El acto constitutivo de una persona jurídica. Allí los sujetos establecen un reglamento interno. ¿Cómo se llama ese reglamento interno, doctores? Muy bien, estatuto. Ese estatuto es producto de la libertad de autorregularse. Ninguna ley establece el contenido del estatuto. El estatuto los sujetos lo configuran libremente, según ese poder de autorregulación del que estamos hablando. Ese poder de autorregulación de intereses, esto de acá, tiene un nombre: autonomía privada. Autonomía privada es esa competencia que el ordenamiento jurídico da a los sujetos para establecer sus propias reglas de juego, para atender a sus intereses económicos. Hay otro negocio de una eficacia interesante, particular, bastante conocido también: el testamento. El testamento. Allí hay un conjunto de reglas de distribución de bienes. Es un conjunto de reglas de distribución de una masa hereditaria. ¿Y quién establece esas reglas? No les establece ninguna ley. Las establece el causante, el testador, libremente, voluntariamente. Solo que ese testamento tiene una particularidad. ¿A partir de cuándo entra en vigencia un testamento? Exacto. A partir del fallecimiento. ¿Antes del fallecimiento produce efecto? No. Existe. Es un negocio que se puede reputar como válido, pero no va a producir efecto. Porque, como es harto sabido, el testamento produce sus efectos post-mortem, después de la muerte. Bien, continuamos. ¿Cuál de esos tres está regulado en el libro segundo del Código Civil? Exactamente.
Libro segundo del Código Civil. Profe, pero yo veo el libro segundo y se llama, ¿cómo se llama? Su código. Oye, dije que traer el código. Yo traigo el libro. ¿Cuál es el libro 2? Ay. Profe, pero si el libro 2 se llama acto, ¿no sería este más bien? No. Por lo siguiente, ¿ya? Hay bastantes ensayos, artículos sobre esto, que tienen que ver más con historia del derecho que otra cosa. Así que aquí voy a ser muy sintético, doctores, pero de todos modos presten atención y voy a procurar desarrollar algunas ideas clave para que no se compliquen tanto, ¿no? Porque siempre que se lleva este curso es la típica pregunta, ¿no? ¿Es acto o es negocio? Acto y negocio son sinónimos, son diferentes, ¿qué relación hay entre ellos? A ver, esta clasificación que acabamos de ver es la que se maneja actualmente, pero como que en la doctrina peruana demoró un poquito en llegar. Una cosa como que 150 años. Pero esta clasificación tripartita está en Europa desde mediados del siglo XIX, con el fundador del derecho civil moderno, el fundador del derecho civil de la familia romano-germánica, del civil law, tal como lo conocemos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Nadie? Savigny. ¿No le suena ni un pedazo? Nada. Ya bueno, tendré que mandarles a leer algo sobre Savigny. Necesariamente. No lo meo. Va a tener que venir algo en el siguiente control, según el parcial. Sí. Todo lo que estamos estudiando fue formulado por ese señor, un autor alemán de mediados del siglo XIX. Y esta clasificación del hecho jurídico, tal como la acabamos de ver, en su versión originaria la planteó ese señor en los años 40 del siglo XIX. Y se maneja hasta hoy, como van a ver ustedes en la lectura. Entonces al fundador hay que conocerlo, pues obviamente. Ahí tiene varias obras en español, o sea, traducidas, me refiero, ¿no? Porque evidentemente él escribió en otro idioma, en alemán, en su lengua natal. Bueno, a lo que iba. Esta diferencia entre hecho, acto y negocio es europea, desde que se conoce hace más de 100 años. Pero la figura del negocio jurídico, la idea de un acto donde la voluntad tiene un rol trascendental en la asignación de efectos, de tal manera que los sujetos pueden autorregularse, eso fue una identificación, un diseño alemán. Tan alemán como Bosch, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, ¿ya? Así. Eso empezó a ganar bastante acogida en la Europa del siglo XIX, de fines del siglo XIX e inicios del siglo pasado XX. Tuvo mucha repercusión, mucho jalo. Salvo en un país que no le gustó ese dominio alemán del derecho civil y del derecho privado, que fue el dominador anterior por el código de un emperador. A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué país estoy hablando? ¿De qué código? El de Francia.
Ajá. De Napoleón. Exacto. Napoleón Bonaparte con el Código Civil francés de 1804. Creo que les voy a mandar a leer algo de historia del derecho privado, ¿no? Esas son cositas elementales que tienen que saber, doctores. Es como que te preguntara de cultura general quién descubrió América y me digas, no sé, Hitler, ¿no? Nada que ver. Entonces son cositas que tienen que saber. Bueno, algo de Sabinicio sí voy a dejarles, pero les exhorto a revisar por su cuenta, hay mucha información en internet. Bueno, regresando, ¿no? Los franceses fueron los primeros en influir en la Sudamérica independiente post-independencia. Primeros años del siglo XIX, como ustedes saben. El primer gran codificador sudamericano, ¿les suena? Hay muchos colegios que tienen su nombre, tenían, no sé. Sudamericano. Venezolano. Nana. Simón Bolívar, no era abogado Simón, pero era paisano de Simón. Era paisano. Andrés. ¿De qué? No, ¿qué? Andrés Avelino Cáceres venezolano. Él es peruano. No, me voy a. Es el grupo de Perú. Andrés Mendoza, el cóndor. No. Andrés Bello. Andrés Bello. En los años 90 había muchos coles que se llamaban así. Cuando Venezuela estaba en sus buenos años, fines de los 70, inicio de los 80, mandó bastantes colaboraciones por estos lares y como que en gratitud a algunos colegios, pero varios en realidad, se le puso el nombre de este gran jurista sudamericano, Andrés Bello. Y cuando ese es, digamos, de un lado. Hoy hubo otro gran codificador argentino, él sí lo tiene que conocer, porque hay un equipo de fútbol archiconocido que tiene su nombre. A ver, chicos, vean. Mira, Boca Juniors. Ah, general, cerca. Dalmacio Vélez Arfield. Dalmacio Vélez Arfield fue también otro jurista de los fundacionales del derecho privado, del derecho civil sudamericano. ¿De dónde se inspiraron estos juristas para dar los primeros códigos de la Sudamérica independiente? Del código francés. La influencia alemana en Europa es de la segunda mitad del siglo XIX. Pero aquí hay un datito que no lo explica todo, pero explica buena parte de lo que viene a continuación. ¿Cuál es el dato, profe? Los estados sudamericanos, como el Perú, al haberse sacudido de una monarquía, no queríamos saber mucho con productos culturales que vinieran de monarquías. Todo lo que olía a monarquía, guácala, ¿no? Y eso pasó con la idea misma de negocio jurídico, que era alemana. Y Alemania era un país monárquico. Así que no pegó mucho por estos lares. Los franceses que vieron a los alemanes crear la figura del negocio, los franceses adaptaron y crearon una figura más o menos parecida llamada acto jurídico.
Es por eso que la idea de acto jurídico pegó primero en Sudamérica, para más o menos designar lo que se considera negocio jurídico. Fue un tema coyuntural, pero al mismo tiempo ustedes desde ya tienen que saber algo. Los otros países, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, ¿cómo decirlo? Ese rechazo a lo monárquico, a lo alemán, duró poco, porque al toque sus juristas se dieron cuenta que en Europa ya el enfoque francés estaba como que pasando de moda y que el enfoque alemán estaba dando la hora. Y la idea de negocio jurídico a fines del siglo XIX nada más ya estaba más o menos asentada en Argentina, en Colombia, pero en países como el Perú, Ecuador, Bolivia, demoró. Y se quedó la terminología afrancesada. Recién a fines del siglo XX, en el caso del Perú, se fue dejando de lado esa terminología y se empleó pues la europea, la tradicional ya no. Hecho, acto y negocio. El negocio jurídico es lo que está regulado en el libro segundo del Código Civil. Y si se llama acto, es por un tema histórico coyuntural. Entonces, en conclusión, para ponerlo simple, a nivel legislativo, a nivel del Código Civil o en la terminología del Código Civil, acto y negocio son sinónimos en la terminología del Código. Pero si nos vamos a un enfoque institucional, doctrinario, histórico, acto y negocio son iguales, no. Pero prosigamos para cerrar esta idea. Profe, el Código Civil al negocio le llama acto, ¿no? Ya. Profe, si al negocio le llama acto, ¿cómo le llama el acto? Claro, es algo que legítimamente uno puede preguntarse. Si al negocio le llama acto, ¿cómo le llama al acto? Claro. ¿Negocio? No. No tiene, atención con esto, por favor, presten atención, para que las lecturas de esta parte se les haga fácil. No tiene una denominación específica. A ver, prosigo. Atención, yo les sugeriría que ya ni escriban a partir de este punto, sino que en los siguientes minutos, hasta el break, me traten de escuchar. El libro segundo del Código es un conjunto de normas que se va a aplicar a todos los negocios. O sea, es un paquete de normas que se aplica desde un contrato hasta una oferta o la constitución de una persona jurídica. Caso extremo, hasta un testamento. Entonces, es un conjunto de reglas de aplicación general. De estos tres, él tiene un paquete de normas. Profe, y él no tiene nada. Solamente tiene ejemplos regulados de manera específica en diferentes partes del ordenamiento. Pero hay un paquete de normas que se le aplique a todos los actos jurídicos. No tenemos eso en el Perú. De hecho, casi ni un país lo tiene. Solo hay uno que lo tiene así, digamos, de manera implícita, que es el Código Civil de Brasil, en su artículo 185, que dice más o menos lo siguiente, ¿no? A los
actos que no son negocios, actos humanos que no son negocios, ¿qué sería? Esto. Actos de voluntad que no son negocios. ¿A cuál se referirá? ¿A este de acá o no? Claro. Dice el Código brasileño, a esos actos de voluntad que no son negocios se le va a aplicar en cuanto no sea incompatible la normativa de los negocios jurídicos. Es lo que dice el 185 del Código Civil brasileño del 2002. Pero en el Perú no tenemos una referencia a esa clase. Lo que tenemos sí son actos en sentido estricto regulados que aparecen en diferentes partes del ordenamiento. Pero un paquete de normas dirigido a regular a todos los actos en sentido estricto. Y prosigo. Un paquete de normas para los hechos naturales, menos, no hay. Estos dos tienen solamente regulaciones específicas. En cambio, el negocio es un paquete de normas que se aplica a todos los negocios en general, sin perjuicio que esos distintos negocios también tienen su propia regulación particular. Lo que tú ya has visto, ya para valerme de algo que tú ya conoces. Las personas jurídicas. La constitución de una persona jurídica, la normativa de su estatuto. ¿Está en el libro primero? ¿No? Ahí hay una regulación. Pero como eso es un negocio, califica como negocio también, ¿qué reglas se le puede aplicar también? Las del libro segundo. Ese es. Los contratos en el libro 7 tienen su propia regulación. Pero como los contratos son negocios, también se le va a aplicar el libro 2. Ese libro segundo es un libro de amplitud en su aplicación. Se aplica a todos los negocios, a todos. Y si seguimos el enfoque dominante de la doctrina, se aplicaría incluso por analogía a los actos en sentido que se puede dar cuenta de lo que te plantea el Código de los brasileños. Entonces nosotros vamos a estudiar una serie de reglas, una serie de normas que son aplicables a todos los negocios. Y el negocio jurídico, como dice el profesor alemán constitucionalista Konrad Hess, es un emblema de la libertad, ¿entiendes? El sistema jurídico te reconoce el poder de establecer tus propias reglas de juego, que seas el arquitecto de tu destino en el ámbito económico patrimonial. Eso es libertad. En un país, en una sociedad, en una comunidad donde se reconocen las libertades económicas, va a tener un rol protagónico ¿quién? El negocio jurídico. En cambio, si estás en un sistema que no considera esas libertades, todo está, como se dice, centralmente planificado por el Estado, allí no hay espacio para el negocio jurídico, por lo menos no de derecho privado. China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, la extinta URSS, el espacio para la autonomía privada era muy pequeño, o es muy pequeño, porque todo está controlado por el Estado, o prácticamente todo. Saliendo de clase, quiero ir a comprarme algo. No necesariamente se va a poder. Digamos, ¿no? En un país que de repente todo está controlado, todo está muchas veces, en algunos casos, racional. Aunque
Aunque el tema chino ya ha ido cambiando en el tiempo. Sí. Hay libertades económicas, lo que sigue ultra cortado son las libertades políticas, muy poco, por no decir nada. Pero las libertades económicas se han ido desarrollando en el tiempo. Más liberal. Profe, ¿y el negocio dónde campea? ¿Dónde hay libertades económicas? Preguntas hasta acá. El negocio, yo para ir cerrando antes del corte, es un supraconcepto. Pero muy útil, evidentemente, nadie lo va a negar. Porque le da orden al sistema que reconoce las ya mencionadas libertades económicas. Es un concepto de conceptos. Piensen en lo siguiente, atención por favor, no escriban nada, escúchenme. Saliendo de clase, tú te vas a comprar, imagina, un producto cualquiera. Desde un Play 5 hasta un café, ¿ya? Por poner un ejemplo. Tú celebras ese contrato a las 6 de la tarde. Como estás comprando un producto, se le va a aplicar las reglas de la compra-venta, que están en el Código Civil. Pero esa compra-venta es ¿qué? Un contrato. ¿Qué le voy a aplicar? Las reglas de los contratos en general, aplicables a todos los contratos, que están en el libro 7. Allí ya tengo dos paquetes de normas. El paquetito de normas de compra-venta y un paquete más amplio de contratos en general. Pero hay un paquete de normas más amplio todavía del negocio jurídico, que también se aplica. Hay 3 capas de normas para este contrato que celebras tú a las 6 de la tarde al comprarte ropa, un reloj. Las reglas de compra-venta, las reglas de contrato en general y las reglas del negocio jurídico. La compra-venta es un concepto amplio, es para todas las compra-ventas que se celebran. El contrato es más amplio todavía, más genérico. Y el negocio jurídico es todavía más genérico. Su profe, en derecho se utiliza demasiado concepto, ¿no? En toda disciplina se utiliza conceptos amplios. Ejemplo, que ustedes lo recontraconocen, biología. Vertebrados e invertebrados. ¿Esos son conceptos amplios o no? Claro. Mamíferos. Son categorías de ciencias exactas. En física, ¿te acuerdas? MRV, esto se hace tomando en cuenta el vacío. Aquí si hacemos ejercicios en el Parque Castilla, ¿ese es el vacío? Las categorías conceptuales siempre son necesarias para dar orden al conocimiento. Y no solo es de las ciencias sociales como el derecho, sino también en las ciencias exactas, con los ejemplitos que les acabo de dar. El concepto de planeta. Plutón era planeta cuando su profe estaba en la primaria. Después dejó de serlo. Así que el concepto de planeta es un concepto amplio, genérico y variable en sí. Y es de la astronomía. ¿Y astronomía qué? ¿Ciencia social o ciencia exacta? Astronomía, no astrología. Entonces, cuidado con decir, ay, el negocio es un concepto de concepto. Y comprando la presión, uy, eso para algunos dicen, es una fumada. No. ¿Ya? Es una categoría útil.
para el manejo normativo de las conductas sociales. ¿Se entendió? Bien. Ahora, luego del corte, vamos a estudiar la estructura de este negocio público. ¿Alguna pregunta? Cuando hablamos de la estructura de un negocio, estamos hablando de sus factores constitutivos, cómo se forma, cómo se compone. ¿Ya? A ver, por favor. Hay 3 factores: los presupuestos, los elementos y los requisitos. Y este es un esquema que nuestro medio propuso con bastante éxito el autor Lizardo Taboada, un destacado maestro universitario fallecido tempranamente en 2002. Pero sus trabajos se siguen revisando hasta hoy, tanto así que ustedes también lo van a revisar. Presupuestos, elementos, requisitos. ¿Qué son los presupuestos? Son estos, vamos a llamarlos así, factores previos a la celebración del negocio jurídico. Factores previos a la celebración del negocio. Están antes de, por eso se llama presupuesto. Tienen que estar antes de la celebración o nacimiento, si quieres, del negocio. Y dentro de este esquema estamos hablando de 2. ¿Cuál es, profesor? El sujeto y el objeto. Sujeto y objeto. Luego tenemos los elementos. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas serán? Ya, los elementos son los factores constitutivos. Aquí viene la pregunta: ¿de qué está hecho el negocio? Si yo digo, ¿no? ¿De qué está hecho tu vestimenta? De algodón, de tela. ¿De qué están hechos tus zapatos? De cuero. Los usamos anteojos, resina, metal, los lentes. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es el material? Entonces, aquí viene la pregunta clave: ¿de qué cosa está hecho un negocio jurídico? Porque si yo digo que si un saco está hecho de tela, los zapatos están hechos de cuero, viene la pregunta: ¿de qué cosa está hecho un negocio? De una declaración. ¿De qué? Muy bien. De voluntad. Y esa declaración de voluntad entraña una determinada finalidad. Vamos a ir viendo. Ese es el elemento, yo no voy a decir central, es el único elemento. De eso está hecho un negocio, de una declaración de voluntad privada, particular, que entraña, insisto, como vamos a ir viendo, una finalidad específica.
Luego vienen los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Características. Que deben reunir ¿quiénes? Presupuestos y elementos. Ya características que deben reunir los presupuestos y los elementos. Entonces, aquí ¿cuál es la lógica, doctores? Que no cualquier presupuesto va a dar lugar al negocio. Son presupuestos que cumplen ciertas características. No cualquier elemento va a dar vida al negocio, es un elemento que cumple ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Los requisitos. Todo esto evidentemente está regulado en nuestra ley, en nuestro Código Civil, como vamos a ir viendo. Vamos a empezar con los presupuestos. El sujeto y el objeto. A ver. Cuando hablamos de sujeto, estamos hablando del sujeto de derecho. Y tú ya lo conoces, tú ya has llevado personas. ¿Qué es un sujeto de derecho? Ya, solo las personas. No, también. Aparte de las personas que más sujetos. Personas. Servir. ¿Quién más? Unas naturales, jurídicas. Kelsen. ¿Se acuerdan de Kelsen? Sí. A ver, ¿por qué es conocido? ¿De qué país era Kelsen? Alemán también. ¿De Alemania? No. Sí. Sí. ¿No le suena Kelsen? Sí, no, sí, sí. Es de la pirámide, pues, de Kelsen. Es alemán. Pirámide, la teoría pura del derecho. Ajá. Es positivista. Positivista. Un autor austriaco del siglo pasado, del siglo XX. Su obra máxima, la que probablemente sea la obra jurídica más leída del mundo, la teoría pura Del derecho. del derecho. ¿No? La gran base del positivismo. Bueno, Kelsen, cuando hablaba del sujeto de derecho, decía: es un ente que puede ser portador de derechos y obligaciones. Claro, pero eso lo dijo hace como casi 100 años. Lo más exacto hoy podría ser un ente capaz de portar situaciones jurídicas de ventaja o desventaja. Cualquier ente que pueda ser portador de situaciones de ventaja o de desventaja. ¿Quiénes son los que pueden ser portadores de situaciones jurídicas? Los seres humanos, entes con sustrato humano. Los animales son sujetos de derecho. Son objetos, son bienes. Exacto, muy bien. Bienes buenos.
Ahí en redes vi que estaban debatiendo, ¿puedes embargar un animal? ¿Puedes embargar un perro? Obviamente, pues, por supuesto. Doctor, pero dice que la norma contra el maltrato son dos cosas diferentes. ¿A las personas se les puede maltratar? Personas. No. Pero se les puede desalojar de un inmueble que no ocupan. ¿El juez puede ordenar eso? ¿O vamos a decir que no se le puede desalojar porque no se le puede maltratar? Ese argumento que no pasa nada, ¿no? Se cae rápido. Con todo respeto. Yo recuerdo cuando trabajaba en un estudio que leía los temas del Banco Continental hace 13 años atrás, un poco más, el banco embargó unos pastores alemanes. No se lleven a mi perro, guáselo. Y lo vendieron, obviamente. Los animalitos son bien amables y pueden ser embargados, pueden servir para la realización de la responsabilidad patrimonial. Eso no quita que todo ese procedimiento debe cuidar de respetar la normativa contra el maltrato animal, que es otro tema. Ahora, yo les pregunto, pero el hecho de que exista normativa contra el maltrato animal no significa que los animales tienen derechos. Pregunto, no estoy afirmando. A ver, ¿qué han visto ustedes en personas? ¿Tienen derecho los animalitos? Tienen derecho, y hay leyes que los amparan contra el maltrato animal. Pero al tener un propietario, hace bien. Y ahí se convierte en un derecho real. Ya, pero el animalito tiene derechos entonces. O sea, los animales no tienen derecho, pero es como un amparo para la protección de los animales. No tienen derecho. Claro. No sería un respeto de derechos, pero no tienen derecho. Exacto. A ver, para que los animalitos sean sujetos de derecho, tendríamos que reformar la Constitución y modificar el artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Los animalitos son personas humanas? No. Profe, pero ¿y la normativa que prohíbe el maltrato animal? Es una normativa, y aquí siguiendo a Juan Espinosa, una normativa que está protegiendo al final del día intereses humanos. Si se protegen los animales es en función de intereses morales de la comunidad. Y esos intereses humanos pueden variar. La prueba que está permitida la pelea de gallos, por ejemplo, o la tauromaquia, que es sangriento, ¿o no? ¿Está permitido? Ahorita, ¿está permitido? Sí. Está permitido, sino que no está prohibido. Pues no es algo que no establezca que sí está permitido, sino que no, al no prohibir se considera permitido. Lo que ocurre que desde que las municipalidades ya dan las normativas de licencias de funcionamiento para proyectos locales, la normativa local ya lo está Ya permitiendo. lo permite. Entonces yo creo que eso se acuerda a cada localidad. El tema de la tauromaquia, ya el TC ha dicho que está permitido como una manifestación cultural. La manera como se implementa, como puede ser el establecimiento de una bodega, ya depende de cada localidad. Entonces autorizado, ya se considera. Sí, claro. Ahora, regresando, en el caso de los toros o de la gallística, lo que tenemos ahí pues es una muestra de que no es que los animales tengan derechos, se trata de intereses humanos que van variando. Y si un perro o alguien tiene que no ser maltratado, no es porque el perrito tenga derechos.
es porque un interés humano así lo demanda. ¿De acuerdo? Sigamos. Estos son los sujetos de derecho. Entes que pueden ostentar situaciones de ventaja o de desventaja. ¿Qué sujetos de derecho conocemos? El concedido, la persona Natural. natural, Persona la jurídica. persona jurídica. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Ah, muchachos, ¿qué pasó? Entes con sustrato humano. ¿Qué? Todos son entes con sustrato humano, todos. Falta uno. Uy, es muchachos. Organizaciones no ins. Ah, sí. Ahí están las comunidades. Ah, sí, sí, se puede. Ahora, ¿quiénes pueden celebrar negocios? Ya, empecemos por lo más sencillo. Natural, jurídica. ¿La persona natural puede? Sí. Por sí mismo o por medio de un representante. Las personas jurídicas también. ¿Por sí mismas? Siempre van a requerir un representante. Las organizaciones legítimas también, pero a través de un representante. Hay un pequeño debate acá. ¿Puede el concebido celebrar negocios? Pero a través de sus papás. ¿Cómo lo ven ahí? Porque hay un debate sobre el artículo 1 del Código Civil, ¿no? ¿Cuál es ese? No, desde que nace, ahí no hay mayor debate. No. Hay un debate muy álgido en el artículo 1. ¿Nada? No han repasado en vacaciones ustedes, chicos, se han olvidado de todo su curso de personas. Para el próximo año, si aprobamos, van a haber fundamentos, no se van a olvidar de fundamentos. A ver, dejemos los teléfonos, por favor, hay un par de personas. Miran al techo, no les va a hacer noche. Hay un par de personas que parece que tienen un tema con su teléfono. Después de su sujeto. Por favor, Desde su nacimiento, dijo. Para eso, hombre. ¿Nada? ¿No se acuerdan del debate? El condicionamiento. ¿Te acuerdas? Le dice a condición de que nazca vivo. Sí, de nacido vivo. Si la Recién tiene condición es derecho. suspensiva o resolutoria. Hoy en día la doctrina está partida en dos. Algunos autores dicen que el concebido no puede tener situaciones patrimoniales. Otros autores dicen que sí puede. El profe, pero ahí dice a condición de que nazca vivo. Ah, es como se entiende ese condicionamiento. Algunos dicen
Pienso, por ejemplo, ahorita para mencionar dos autores emblemáticos, ¿no? Juan Espinosa. De repente han tenido que, bueno, de repente no, han tenido que revisar en personas, ¿verdad? Buen título preliminar. El concebido no puede tener situaciones económicas. Tiene que nacer vivo para recién adquirirlas. Mientras esté en el vientre de la madre y no nace, no puede tener nada económico. Situaciones extrapatrimoniales como la vida, el honor, la integridad, la salud, etcétera, eso sí, obviamente. Por otro lado, el arquitecto del Código Civil, Carlos Fernández Cesárego, él decía lo contrario. El concebido, por supuesto, que puede tener derechos patrimoniales, pero si nace muerto, todo queda sin efecto y los papás no pueden heredarlo, porque al nacer muerto es como si nunca hubiera adquirido nada. Es la idea. Si un abuelo le dona, esto es para mi nieto, pero la mamá tiene 2-3 meses de embarazo. Sí, fallecen los abuelos. Entonces, según Espinosa, ese niñito es dueño de algo, si hay una donación, si el abuelo le dona, No. tiene que nacer. Según Fernández Cesáreo, ya es dueño el pequeñito. Pero si algo pasara y no nace vivo, esa adquisición se pierde y regresa a la abuela. ¿Los papás lo van a heredar? No. Ese es el debate. Si ustedes investigan un poquito el tema, que es uno de los más interesantes del libro primero del Código Civil, en un primer momento, la gran mayoría de autores y hasta la jurisprudencia optaba por la tesis que menciona el profesor Espinosa. Son derechos patrimoniales. Un concebido no tiene derecho económico a nada. Y si se murió, mala suerte, nunca tuvo derecho a nada. Pero desde el 2015 en adelante, desde el 2010 en adelante, empezaron a aparecer ensayos escritos de autores renegando de esa posición y destacando lo que decía Fernández Cesáreo. La jurisprudencia, la misma historia, que el concebido económicamente no puede tener nada, no puede reclamar nada, mientras no nazca vivo, no le toca nada, económicamente, insisto. Pero el año pasado, la jurisprudencia administrativa del Indecopi empezó a cambiar. Por ahí ha empezado el cambio. Vamos a ver si llega al Poder Judicial. ¿En qué sentido, profe? Los accidentes de tránsito para el cobro del SOA, al concebido se le considera pasajero o no para que el seguro despliegue derechos económicos para él. ¿Qué se consideraba antes? Se accidenta la mamá embarazada, solo la mamá. Pero se necesita ciertas intervenciones, cierto dinero para cubrir al concebido. No, pero ya nació, ¿no? No, pero ¿cómo? O sea, la señora tiene 6-7 meses de embarazo. O tendría que hacerlo nacer, mientras tanto no. No van a ser vivos, evidentemente. Así de crudo. No es que está condicionado a que nazca con vida. Sí. En todo caso, que su familia le cubra, pero el SOA no. El criterio cambió. Y desde el 2024 ya están apareciendo resoluciones administrativas que dicen no. Porque hay doctrina que dice que hay que dar una interpretación en favor del concebido. La Constitución dice que el concebido es un sujeto de derecho privilegiado. No darle ese acceso más bien es considerarlo un desprivilegiado. No. Pacífico, RIMAC, lo que fuese el MAFRE, cubre al concebido. Porque también es un sujeto con derechos económicos y está vivo. Cubre. Eso ha empezado a cambiar.
Habrá que ver si eso llega al Poder Judicial también. Mira cómo las interpretaciones van cambiando en el tiempo, conforme aumenta la crítica, conforme aumenta la discusión. Y primero empieza en la doctrina y de ahí pasa a la jurisprudencia, muchas veces. Y en el derecho anglosajón, ¿cómo es? Bueno, depende de qué país y en qué estado, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, va a depender en qué estado estemos. Si estamos en un sitio como Texas, seguramente hay mucho privilegio para el concebido. Si Sí, son estás sujetos en de derecho Massachusetts, de- debe ser un poquito diferente. Hay cosas que comparten y otras cosas. Como el matrimonio de personas del mismo sexo. En Utah no hay, pero en Boston, en Massachusetts, no, sí. Pero en cuanto a derechos patrimoniales del concebido, en algunos sí hay y en otros no. Así es. Sí, ¿Cómo se podría entonces registrar a un concebido en un anticipo legítimo? muy buena pregunta. Eso no está regulado en el reglamento de instrucciones de registros de predios, pero en el Perú el registro no es constitutivo. Yo no necesito estar registrado para ser propietario. Sería un vacío registral en todo el caso. Faltaría complementar. ¿Alguna otra duda? Y si el niño nace vivo pero muere, ahí sí los papás pueden heredar. Ahí sí, claro. Sí. Porque ella es persona natural, dejó de ser concebida. Si nace y fallece poquito después, sus papás van a heredar. Cuando sea un segundo. Buena pregunta para complementar. ¿Alguna otra inquietud? Ojo que a nivel de registros públicos, y como en el Poder Judicial todavía, predomina la idea de que el concebido no. Lo que se ha empezado a dar el año pasado es a nivel de INDE, cuando las personas han reclamado, cuando el seguro no ha querido cubrir concebido. Antes Indecopi, hasta el 2023, digamos, le daba la razón a las aseguradoras, pero ya a partir del 2024 hay una interpretación más pro consumidor. Si se me permite el paréntesis, doctores, ya porque sí da muchos nombres, en los últimos años a Indecopi, quizá por un tema político, no lo sé, ¿no? Ha estado sacando bastantes decisiones pro consumidor, buscando interpretaciones para favorecer al consumidor hasta donde se pueda y cambiando criterios, como es este caso de los seguros frente a los concebidos, de SOA. Un ejemplo bastante, digo, no voy a dar nombres, pero un ejemplo que llamó bastante la atención hace ya 2023 es de una persona que había plagiado en cierto campus, no, en cierta universidad, en un centro de idiomas. Y la universidad correctamente le identifica, le descubre y le sanciona con expulsión. La chica se fue de copia. El reglamento dice plagio en campus. Y yo plagié en el centro de idiomas. La sanción tiene que ser clara y de indubitable alcance. Yo en el campus jamás lo hubiera hecho. El centro de idiomas está fuera. E Indecopi, aunque no lo crean, le dio la razón a la chica. Se lo tomaron literal. Debería serlo, pero no especificó. En mi opinión no tendría por qué especificarlo. Pero Indecopi, no, pero este campus es que tiene su patio, entonces Se interpreta. como todo el derecho. Escucha, No, pero no va a decir el nombre de la chica, sino la universidad. dije que no iba a decir no. Me lo reservo. Ya, por algo será. Ya. Entonces, ya la universidad lo dejó ahí. Ah, y no la expulsaron en todo caso. No, Indecopi ordenó que dejaran sin efecto la expulsión.
Entonces, en ese marco de interpretación pro consumidor, entra quien de copia haya recogido esta tesis de Fernández Cesáreo y otros, de que el concebido sí puede tener derecho seco. No. Interesante. Ya, entonces con esa lógica, a ver, primer punto, el concebido puede celebrar negocios. Ya, uno podría decir, profe, depende, pues, si estás con la tesis de Espinosa o la tesis de Fernández. No. Siempre puede. El tema es la eficacia. Puede celebrar el negocio, pero los efectos están condicionados a que nazca vivo. Espinosa. Puede celebrar el negocio y va a producir sus efectos desde el saque. Fernández sabe. Y hay otros autores más, insisto, ustedes se ponen a investigar, van a encontrar bastante. ¿Ya? Entonces diríamos que sí, pero condicionado, ¿no? Y ese condicionamiento ya depende, pues, qué interpretación le des, como hemos estado viendo. Continuamos. El objeto. Exacto. El objeto. Sobre. Hay que destacar desde el saque que hay varios enfoques. Pero si estamos hablando de un precio antes de la celebración del negocio, ¿y qué será ese algo que está antes de la celebración del negocio? El interés. Exacto, los intereses. Si no hay interés, no hay negocio. Yo celebro el negocio porque hay interés. Supongamos que alguien viene con un producto o por el chat que tienen del curso, alguien ofrece un producto, oye, me dicen, por ejemplo, estoy vendiendo esto, puedo ofrecerlo en el chat. Ya. Y lo ofrece. Y bueno, nadie tiene interés. ¿Va a haber negocio? No. Lo previo son los intereses. Ese es el objeto. El interés que va a ser regulado. Decíamos que el negocio es autorregulación de intereses. ¿No? Autorregulación de intereses. Entonces viene la pregunta: si el negocio es autorregulación de intereses, entonces, ¿qué son los intereses sobre lo que el negocio recae? Cuando decimos autorregulación de intereses, esos intereses son el objeto. Lo que se regula, lo que se va a reglamentar a través del negocio. Si pensamos en un contrato con 50 cláusulas, esas cláusulas que están regulando intereses de las partes. Profe, pero usted ha dicho aquí varios enfoques. ¿Qué enfoques hay? Por ejemplo, algunos dicen que es la relación jurídica. Otros que son los bienes o servicios, materia del negocio. Bueno, sobre eso, ¿qué decir rápidamente, doctores? Mira, que sea la relación jurídica está un poco difícil.
¿Por qué? Porque la relación jurídica es un efecto, una consecuencia del negocio. La relación nace del negocio. Esa relación entre comprador y vendedor, esa relación entre inquilino y arrendador, esa relación se da después de celebrado el negocio, de celebrado el contrato. Y si es un presupuesto, ¿es después o antes? ¿El efecto puede ser un presupuesto entonces? ¿Si tiene que estar antes? No. Así que no va por ahí. Y los bienes o servicios. Cuando ustedes llevan Fundamentos 2, van a ver a la obligación. Y lo que se dice es que el objeto de la obligación, que es una relación jurídica, el objeto de la obligación son los bienes y servicios, pero no del negocio. En todo caso, cuando yo llevo adelante la declaración de voluntad y la regulación de intereses, yo estoy, ¿cómo decirlo?, moldeando intereses. El negocio recae sobre intereses, pero no sobre bienes o servicios. Si yo en este momento celebro el negocio por un auto, el auto puede estar en provincia y nadie lo está tocando ni nada. Pero cuando celebramos el negocio, ¿qué estamos, entre comillas, manipulando? Intereses. Así que, siguiendo a Taboada, le enfoqué a Taboada, los intereses vienen a ser el objeto del negocio, objeto como presupuesto. Bien. Vamos ahora con los elementos. Y la finalidad. ¿Qué es la declaración de voluntad? La exteriorización de un querer. Exteriorizar un querer. Ahora, yo pregunto, ¿puedo decir que un elemento del negocio es la voluntad seca? No, porque puedes tener voluntad y... ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? La voluntad secas es un mero fenómeno psicológico. ¿Va a ser relevante para el derecho? No. No. Tiene que... Para el psicólogo seguro, pero para el derecho no. Tiene que expresarse. Claro. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad si no se exterioriza? La voluntad no exteriorizada es puro fenómeno psicológico. Por eso el componente no es la voluntad, sino la declaración de voluntad. De eso está hecho un negocio. Ahora, hay otro autor muy importante junto con Savigny, Rudolf von Jering. Tanto a Savigny o Jering debieran ustedes verlos en propiedad, porque son autores de estas famosas teorías de la posesión. Teoría subjetiva Savigny, teoría objetiva Jering. Y tanto Savigny y Jering, pues, autores son los arquitectos y constructores, sobre todo Savigny, del derecho civil tal como lo conocemos hoy en día. Bueno, ¿qué decía Jering? Jering tiene una obra que ustedes se la pueden descargar de internet gratis, un clásico, El fin en el derecho.
¿Y qué decía Yerin ahí? Todo acto de voluntad debe tener una finalidad. Una finalidad buena, una finalidad mala, una finalidad más o menos, justa, injusta. Lo de menos. Cierto es que un acto voluntario tiene una finalidad concreta. Si un acto no tiene una finalidad concreta, en realidad ha sido algo que involuntario. Ejemplo, un borrachín. Una persona que está huasca. Una persona que está mareada, tomadísima, está tambaleando, hace cosas que no tienen una finalidad concreta. No tiene discernimiento, está fuera de sus cabales. En cambio, mientras la persona esté en sus cabales, lo que haga tiene una finalidad concreta. Si esa finalidad, reitero, es buena o mala, eso no está en discusión. Con lo cual, la declaración de voluntad, si es un acto, valga la redundancia, voluntario, tiene una finalidad intrínseca a ello. Aquí está. Pero es una finalidad concreta o específica, en un caso concreto. Bien. Vamos ahora a chequear, para ir cerrando, los requisitos. No. Ya, a ver, doctores. Los requisitos, ya, tenemos al sujeto. ¿Qué requisito debe tener? La capacidad. Capacidad. Luego tenemos al objeto. ¿Qué tenemos? La posibilidad. Sujeto, objeto. ¿Qué más estaba? La declaración de voluntad. ¿Qué tenemos ahí? Debe tener una determinada forma esa declaración. Verbal, escrita, escritura pública. ¿Qué falta? Lo vimos hace un rato. ¿Qué falta? Finalidad. ¿Cuál es el requisito de la finalidad? La finalidad debe ser lícita. Licitud. Capacidad, posibilidad, forma. Entonces, el régimen legal ya de esos cuatro requisitos, teniendo en cuenta, para decirlo de frente, ¿sí? La declaración, que puede ser escrita, verbal, por escritura pública. Decía, tenemos que ir chequeando
el régimen legal de cada uno de estos. Pero desde ya hay que decir que en relación a la capacidad vamos a tener en cuenta lo que sin duda constituye la peor reforma legislativa, quién sabe si en la historia del Perú. Ya, el decreto legislativo, que usted ya lo conoce por persona, el decreto legislativo 1384, el nefasto 1384, que desaparece, entre otras cosas, desaparece la incapacidad y crea la llamada capacidad restringida, que supuestamente trata de cuidar a las personas con discapacidad, pero como se dice, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y como vamos a ir viendo, la normativa es bastante contradictoria y en algunos casos ya linda el absurdo. Pero, en principio, se entiende que uno va a poder celebrar negocios jurídicos a partir de los 18 años. Pero, evidentemente, no hay que tener 18 años para comprar un caramelo o una botella de agua. Sí, desde niños hacemos Entonces, ahí viene el tema de los negocios relativos a la vida cotidiana. Esos negocios relativos a la vida cotidiana, ¿cómo se van a celebrar y cómo los vamos a justificar normativamente? Antes del decreto legislativo 1384, y con eso ya voy cerrando, era bien fácil justificarlo. No sé cómo nos hacía mucho problema. Pero con el advenimiento de esa, ya no reforma, sino deforma, hasta justificar normativamente la compra de un caramelo, se vuelve un problema. Más pareciera que los menores de edad no pueden celebrar ningún negocio y que son irremediablemente nulos. Hay que hacer, como vamos a ver en la siguiente clase, un esfuerzo interpretativo para darle validez a la compra-venta de un ticket para ver una película. O sea, así de criticable. Y ya vamos a la forma como salió ese decreto 380. Entonces es todo un ejemplo de lo que no se debe hacer, como vamos a ir viendo. Bien, doctores, ¿preguntas? Bien, ya saben que la próxima semana es el control. ¿Ya? Yo voy a ir subiendo lecturas adicionales. ¿Ya? Pero la próxima semana es el control. Probablemente el primer, sí, yo creo que va a tener que ser así, el primer, porque la quincena de octubre es parciales, ya. La semana 8 es parciales, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces la semana 7 vamos a tomar otro control, ¿ya? Eso yo ya lo voy a ir subiendo y vamos por eso. Otra cosa, ¿verdad? Los grupos ya están armados. Sí, ya cada uno sabe quién le toca, y creo que habíamos indicado que tenían que alcanzar la jurisprudencia hasta el último jueves de este mes, o sea, de aquí a 3 jueves, ¿no? ¿Estamos? No se olviden. ¿Avisaste de eso, Sofía? ¿Lo reiteraste? No, pero no indicó todavía qué características, solo Sí, lo indiqué a ver, reitero. mencionó. A ver, doctores. Una reiteradita. A ver, diste. Es analizar una casación, una casación sobre nuestro curso.
algún tema de acto jurídico. Por favor, ya saben, tienen que traer su código. Esa jurisprudencia tiene que tocar o tiene que centrarse en un tema del curso. ¿Y cuáles son los temas del curso? Los temas que están en el libro 2 del Código Civil, pues ya les dije. Tiene que ser una jurisprudencia del 2020 en adelante. Eso sí. Eso lo tiene que exponer la semana 15. Pero tienen que alcanzar la jurisprudencia hasta el último jueves de este mes. ¿Qué dice? A ver. ¿La semana 15 ponemos todos? Sí. ¿Todos? ¿O por? No, ya hay dos cosas más. Ok. Exacto. Hasta el jueves 25, porque el viernes 26, Sofía tendría que mandarme en un correo todas las jurisprudencias. Ya. Ahora, escuchen, no tienen que elegir la jurisprudencia por elegir. Tienen que realmente tomarse el tiempo de leer, indagar y determinar que se desarrolla un tema del curso. Si no, vamos a tener problemas. ¿Ya? Pues tienen que tomarse el trabajo. Yo no voy a hacer el trabajo por ustedes, obviamente. Entonces acá no se trata de consigue la primera jurisprudencia que te encuentres, mándala, y si no es, buscaremos otra. Ya el profesor se va a encargar de filtrar. Si no es, no expones. Y tienes ¿verdad? Tienes que verificar, tienes que leer y tienes que encontrar que se desarrolle algún tema del curso. Ahí puede entrar también la nulidad de acto jurídico. Nulidad, anulabilidad, ineficacia, acción pauliana, simulación, representación. Todos los temas del libro 2. Agarren un código y miren los temas del libro 2. Y busquen jurisprudencia de eso. Profesor, tienen que ser todos diferentes, ¿no es cierto? Sí, no se vale repetir, figurita repetida. Ya. Lo que ha dicho Sofía es fundamental. El que encuentra jurisprudencia ya entonces la reporta con Sofía Para guardar. y gana por puesta de mano. O sea, si ustedes se ponen a buscar, hay conferencias, videos, donde los profesores analizan jurisprudencia, ya se te ahorra la chamba. Entonces ya los grupos están. Listo, doctores, ya nos vemos, gracias. No se olviden las diapositivas. Pero-